Cuando era muy joven, mis padres se divorciaron por razones de carácter. Fue un golpe muy duro para mí y me sentí muy confusa y sola. Empecé a volverme introvertida y no se me daba muy bien expresar mis sentimientos y emociones. A menudo pensaba que si el matrimonio era tan difícil para la gente, entonces prefería no casarme. A medida que me hacía mayor, muchas parejas a mi alrededor tenían conflictos y problemas. Creo que el matrimonio es una relación muy complicada que requiere mucha energía y tiempo. Temía no ser capaz de hacer frente a tanta presión y desafíos. Sin embargo, todo cambió cuando conocí a mi marido. Es una persona maravillosa. Fue capaz de darme mucha seguridad, lo que me hizo sentir que podía confiar en él y compartir mi vida con él. Empezamos a conocernos y poco a poco construimos una relación sólida. Finalmente, a los 36 años, decidí casarme con él. Aunque hemos tenido nuestros problemas y desafíos, siempre hemos sido capaces de superarlos juntos. Estoy muy contenta de haber tomado esta decisión y siento que he encontrado la verdadera felicidad. Un año después de casarnos, me quedé embarazada. Mi marido y yo estábamos desbordados de emoción y felicidad, porque eso significaba que íbamos a tener un hijo. Mi familia estaba igualmente entusiasmada y todos esperaban con ilusión la llegada del nuevo bebé. Sin embargo, cuando empezó el parto, todo se volvió extremadamente difícil. El cuello del útero no se dilataba correctamente, lo que me provocaba fuertes dolores. Sentía que mi cuerpo estaba llegando al límite. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos por ayudarme, la situación no mejoraba. Pasaba el tiempo y empecé a sentirme inconsciente y parecía que ya no podía soportar más el dolor y la agonía. En esta situación, los médicos siguieron tomando medidas para, con suerte, aliviar mi dolor. A lo largo de este difícil parto, estuve en un constante estado de pánico. No sabía qué iba a ocurrir a continuación. De repente entré en una oscuridad. Sentí que se me paraba el corazón. Empecé a sentir pánico porque significaba que mi vida estaba desapareciendo lentamente. Aunque estaba en la oscuridad, aún podía sentir la debilidad y la impotencia de mi cuerpo. Solo podía escuchar mi destino. No sabía qué iba a pasar a continuación, pero esperaba poder seguir viviendo. Oí las últimas palabras que pronunció el médico, su corazón se había parado. Yo flotaba en aquel espacio oscuro, sin dirección ni propósito. De repente, delante de mí, apareció una puerta. El contorno de esta puerta era claramente visible y se abría lentamente. De la puerta emanaba una luz deslumbrante. Sentí que todo el espacio estaba iluminado, como si toda la oscuridad se hubiera disipado. La luz me hizo sentir muy cómoda y cálida, como si me diera la bienvenida. Podía sentir la energía de la luz que me curaba constantemente. Sentí una gran relajación y alivio para mi espíritu. No dudé en cruzar aquella puerta. Cuando entré por esa puerta, vi un hermoso jardín. El jardín estaba lleno de flores de todos los colores, cada una con una tenue luz blanca brillando alrededor de sus pétalos. El ambiente del jardín era muy acogedor y reconfortante. Había muchas variedades de flores que nunca había visto antes, y mucho menos sabía cómo describirlas. El aroma de las flores llenaba el aire. El cielo tenía un color que nunca había visto, era tan claro que parecía penetrarlo todo. De repente apareció un hombre delante de mí. Al contemplarlo me di cuenta de que la cara me resultaba muy familiar. Era mi tía. Había muerto hacía 10 años. Pero aquí estaba aún más guapa de lo que yo recordaba. Mi tía me miró con una sonrisa. También vi a otros familiares. Mi bisabuelo murió antes de que yo naciera, pero sé que era él. Podía sentir su amor y su atención. Su presencia me dio mucho calor.
Cuando me di la vuelta, la visión que tenía ante mí era muy impactante e inesperada. Vi a mi difunta madre que se había marchado cuando yo tenía 17 años. Siempre la he echado de menos, sobre todo cuando me enfrentaba a dificultades y retos. Mi madre cuidó de mí tras mi divorcio y pasamos juntos muchos momentos memorables. Solo después de su muerte viví con mi padre. En aquella época yo era una adolescente rebelde y mi madre y yo siempre discutíamos por cosas insignificantes. El día que murió, discutimos acaloradamente por una cuestión de estudios. Yo estaba entonces en una etapa rebelde y siempre sentía que mi madre no podía entender mi corazón. Durante aquella discusión, le dije, te odio, y dije muchas cosas que la hirieron. Por la noche hice las maletas en silencio y me fui de casa en secreto. A la mañana siguiente mi padre se puso en contacto con mi profesor. Mi padre me dijo que mi madre había muerto en un accidente de coche. En aquel momento no pude asimilar la noticia y no me perdonaba lo que le había dicho a mi madre. Más tarde supe que mi madre se había enterado de que no estaba en casa poco después de irme. Salió en coche a buscarme. Pero por el camino tuvo un grave accidente de coche. Cuando recuerdo ese momento de dolor, todavía no puedo calmarme. Le dije tantas cosas hirientes a mi madre cuando discutí con ella. Ahora sé que fue lo más estúpido que hice en mi vida. Mi madre se fue tan de repente y nunca pensé que me dejaría. No tuve la oportunidad de pedirle perdón y hacerle saber que la quería de verdad. El incidente me hizo sentir culpable y perdido. Cada vez que pienso en la discusión que tuve con mi madre aquella noche, me da mucha pena. Más tarde mi padre siempre me aseguró que no había sido culpa mía. Pero yo sabía que nunca podría perdonarme de verdad, porque no había tenido la oportunidad de disculparme con mi madre ni de decirle lo mucho que la quería. Ahora que la tengo delante no puedo creer lo que ven mis ojos. ¿Esto es real? ¿O estoy soñando? Mamá sonrió, me acarició el pelo y me dijo, esto es real, hija mía. Hablamos del día en que murió y yo no dejaba de pedirle disculpas. Me sentía muy culpable. Mamá me tranquilizó y me dijo, no, no es culpa tuya. Es que ha llegado mi hora y tengo que irme. Al oír estas palabras mi corazón se sintió muy apesadumbrado. Mamá me cogió en brazos y me dio un fuerte abrazo como hacía cuando yo era pequeña. Me sentí rodeada por una fuerte fuerza que me hizo sentir muy cálida. En ese momento, sentí que se aliviaba la pesada carga que llevaba dentro. Aquí no podía sentir la presencia del tiempo y continuamos hablando. Le pregunté a mi madre si estaba enfadada conmigo por algo que había hecho antes. Ella respondió, no, esas cosas no tienen sentido aquí. Finalmente me dijo que estaría aquí para mí, pero que tenía que volver ahora porque aún no había llegado mi hora. Le dije que no quería volver y que quería quedarme aquí con ella. Me dio unas palmaditas suaves en la mano. Luego me dijo que mi misión aún no había terminado y que todavía tenía que volver a la Tierra para continuar mi viaje. Tendría un hijo sano, un niño que necesitaría mi compañía. Entonces mi madre me recordó que su matrimonio con mi padre había sido un fracaso y que sabía el daño que me había hecho. Pero aún así quería que encontrara mi propia felicidad. Me dio algunos consejos sobre el matrimonio. Me dijo que en el matrimonio hay que confiar en el otro y ser más tolerante. No hay que ser desconfiados e hirientes el uno con el otro como lo eran ella y mi padre. Agradecí el consejo de mi madre y prometí esforzarme en mi matrimonio. Después de despedirme de los demás parientes con un abrazo, le pregunté a mi madre con curiosidad cómo debía volver. Mi madre me dijo amablemente que ella me llevaría de vuelta. Mientras paseábamos por el jardín, hablamos de muchas cosas de mi infancia. Recordé algo curioso.
Por aquel entonces, yo tenía unos 8 años. Mi madre me hizo lavarme las manos y, sin querer, se me cayó el jabón al retrete. Tenía tanto miedo de que me culparan que tiré también la jabonera al retrete con la esperanza de disimular mi error. El resultado fue que se atascó toda la taza del váter. Mi madre y yo nos reímos a carcajadas. Pronto llegamos ante la puerta. Me acerqué despacio sintiendo una inexplicable oleada de tristeza. Mi madre se puso a mi lado y me abrazó con fuerza. Había amor en sus ojos cuando nos separamos. Me dijo que siempre que la necesitara podía pensar en ella y que siempre estaría a mi lado. Le aseguré que seguiría adelante con mi vida. Finalmente, mi madre me dio un beso en la frente y una palmada en el hombro. Después salí por la puerta. Mi madre desapareció lentamente de mi vista. Cuando mi espíritu volvió al hospital, me vi tumbada en una cama de hospital. Había varios médicos y enfermeras a mi alrededor. Me estaban practicando una cesárea. En ese momento empecé a sentir miedo porque no sabía cómo iba a volver a mi cuerpo. Empecé a buscar la manera de reunir mi alma con mi cuerpo, pero todo era muy difícil. Cerré los ojos y empecé a rezar a Dios. Esperaba que Dios me ayudara, mi hijo aún me necesitaba. Dios respondió a mis plegarias. Sentí que mi alma volvía a mi cuerpo. Al principio sentía el cuerpo un poco pesado, pero pronto me acostumbré. Cuando abrí los ojos, era mediodía del día siguiente. Mi familia se alegró mucho de verme despierta. Vi a mi marido escondido a mi lado, secándose las lágrimas a escondidas. Me dio calor, porque era la primera vez que le veía llorar. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que había perdido mucha sangre durante el parto y que hubo un momento en que mi corazón dejó de latir. Cuando vi a mi hijo por primera vez me sentí abrumada. Estaba tumbado tranquilamente en su cuna y parecía tan mono. Me acerqué a él con cuidado e intenté acariciarle la cara. Tenía la piel muy suave. Tenía el pelo muy suave como lana de oveja. Tenía los ojos cerrados y la naricilla ligeramente arrugada, como si estuviera soñando. Lo miré y seguí llorando. En ese momento me sentí muy feliz. Ahora estoy sentada tranquilamente en el salón, mirando por la ventana y preguntándome lo rápido que pasa el tiempo. Dentro de 10 días mi hijo cumplirá 18 años. Al recordar el proceso desde su nacimiento hasta ahora, mi corazón está lleno de emociones. Es un niño muy obediente y muy amable, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Estoy muy contenta y orgullosa de ver cómo ha crecido. Sin embargo, también pienso a menudo en mi madre, que fue una persona muy importante en mi vida. Aunque falleció hace mucho tiempo. Sigo sintiendo que está a mi lado, siempre velando por mí y por mi familia en silencio. Sé que me ha estado esperando y que volveremos a estar juntas en el cielo. Volveré a verla en algún momento en el futuro. Esto me hace sentir muy cálido y reconfortado, y me hace apreciar aún más cada día que tengo por delante.